Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, el hombre peor peinado y más sobrealimentado de la televisión en español. Y hoy es jueves 23 de septiembre, claro, de 2021. Estamos saliendo en vivo, en directo, como ustedes se merecen, desde Miami para todo el mundo. Cuando digo para todo el mundo es, claro, retóricamente, ¿no? No quiero insinuar que todo el mundo nos está viendo. Pero cualquier individuo en cualquier lugar del mundo podría estar viéndonos, eso sí. No por mérito propio del programa, sino gracias a las maravillas de la tecnología moderna, ¿no? Dicho eso, vamos a repasar la actualidad. Hoy, en lo que constituye ya una aberrante rutina periodística en los Estados Unidos, un pistolero abrió fuego en un supermercado en Tennessee. Mató a una persona, dejó heridas a 12 más y luego se quitó la vida. Lo reporta el jefe policial de ese pueblo en Tennessee. Today at 1:30 hours or 1:30 p.m., our dispatch received a call of an active shooter occurring at the Kroger behind us. We have 13 victims. Our hearts go out to those that were injured. We do have one fatality. And our thoughts and prayers are with those family members. The shooter is deceased. We believe that's going to be from a self-inflicted gunshot wound. As bad as this scene is, and it's horrific, I've been involved in this for 34 years and I've never seen anything like it. Esta calamidad, esta plaga moderna, las matanzas colectivas en Estados Unidos, a manos de un pistolero, de un psicópata, ¿tiene arreglo, tiene remedio? Me temo que no. Y es que en Estados Unidos hay más o menos 330, quizá 340 millones de habitantes, y hay vendidas en las casas de esos habitantes unas 380 millones de armas de fuego, cortas y largas. Bueno, el expresidente Trump está furioso, está rencoroso con su sobrina Mary, que es psicóloga clínica. Como a Mary la habían dejado por fuera de la foto de la familia y no le daban dinero, ella en represalia filtró documentos tributarios, declaraciones de impuestos de su tío Trump, el hombre más peligroso del mundo, lo ha llamado ella en un libro, a 3 reporteros del New York Times. Esos documentos tributarios demostraban que en los últimos 15 años Trump no había pagado impuestos en 10 de esos 15 años. Revelaban también que el papá de Trump, el magnate Fred Trump, llegó a darle hasta $413 millones al expresidente cuando se encontraba con vida. En venganza, Trump ha enjuiciado a su sobrina, a los 3 reporteros y al New York Times. Pide en compensación por daños y perjuicios la bicoca de $100 millones. $100 million family feud tonight. Trump versus Trump, with the former president in a new lawsuit accusing his niece, Mary Trump, the New York Times, and 3 of its reporters of an insidious plot to get his tax records. Mary Trump now clapping back, describing her uncle as a loser, acting out of desperation. The lawsuit alleges reporters from the Times convinced Mary Trump to smuggle records out of her attorney's office and that she broke her confidentiality agreement by sharing those documents. The records became the foundation of a Pulitzer Prize-winning series published by the Times in 2018, detailing what the paper called a history of tax schemes and fraud by the former president and his company. ¿Cómo la sobrina del expresidente, la señora Mary Trump, consiguió esos documentos tributarios de su tío Donald? ¿Los tenía en su casa? No, qué ocurrencia. Los hurtó, los birló de las oficinas de sus abogados. Ellos, los abogados de Mary, tenían los documentos que Trump deseaba que permanecieran en secreto. The Times defending its reporting, calling the lawsuit an attempt to silence independent news organizations. One of the reporters sued by Trump tweeting, "I knocked on Mary Trump's door. She opened it. I think they call that journalism." Mr. Trump has never released his tax records himself, breaking longtime precedent.
Every president since the 70s has had a required audit from the IRS. The last 6 have released him. But as president, sir, is the only one that cares office? about my tax returns are the reporters. Okay? You don't think the American public is concerned about No, I that? don't think so. I won. Y entonces la malquerida sobrina del expresidente, la señora Mary Trump, se consuela pensando, bueno, mi tío no me daba dinero, mi tío me humilló, pero ahora, bueno, he ajustado cuentas con él, conseguí esos documentos secretos y el mundo sabe que mi tío es rico gracias a que Fred Trump le dio en vida más de $400 millones. También sabe el mundo, gracias a la sobrina malquerida, algo que ya todos sospechábamos, y es que el expresidente no es precisamente partidario de pagar sus impuestos, ¿no? For her part, Mary Trump talked about her collaboration with the Times in her book out last year, saying then she was ready to accept any consequences. I know my family to be quite vindictive, and Donald has a rather passionate following. But all of that aside, I needed to do this. I felt it was my responsibility. The former president repeatedly distancing himself from his niece. She was not exactly a family favorite. We didn't have a lot of respect or like for her. I would have never said that, except she writes a book that's so stupid and so vicious, and it's a lie. Bueno, un canal de televisión en Minnesota ha revelado los resultados de una encuesta respecto de el asalto al Capitolio por una turba de matones y fanáticos el 6 de enero de este año. Matones y fanáticos partidarios, claro, de quien era entonces presidente, el señor Trump. A la pregunta de si fue o no un acto legítimo o una insurrección, la gente responde casi empatada, ¿no? 46% considera que fue un acto de sedición, de insurrección, o sea, ilegal, un golpe de Estado asusado por el entonces presidente, y un sorprendente 42%, es decir, casi un empate, ¿no? Sostiene que la protesta y el asalto fueron actos legítimos. A la siguiente pregunta de si Trump, entonces presidente, incitó o no a los asaltantes a entrar a las bravas al Congreso, 51% considera que sí, Trump los arengó, los espoleó, los mandó a la batalla, y 41% considera que no, que Trump no los incitó. Por último, a la pregunta de si Biden es o no el presidente legítimo de este país, bueno, esta encuesta me deja un poquito más tranquilo. 60% considera que Biden ganó legítimamente contra un escuálido 26% que cree que Biden hizo trampa, hizo fraude. Entre tanto, en Los Ángeles, alguien, no se sabe si un humano o un canino, ha defecado sobre la estrella de Trump. Someone left a big dog doo-doo dump on former President Trump's star on the Hollywood Walk of Fame. Oh, I can smell it now. TMZ got a hold of this photo taken Thursday. Looks like from a dog or some human. Who knows? It is Hollywood. Yo sospecho que no fue un perro, ¿ah? Bueno, cambiando de tema y en una nota menos escatológica y más alentadora sobre la condición humana. Un niño que acaba de cumplir 12 años y que perdió a su padre el año pasado por coronavirus, había pedido como regalo de cumpleaños que el día mismo en que cumplía 12 lo vacunasen contra el coronavirus. El regalo le fue concedido y el niño estaba en compañía de su madre, emocionado. For the last year, Gavin Roberts has had one birthday wish in mind. He was always saying, well, it's the vaccine, we're going to get that. So this Sunday, on his 12th birthday, a nurse granting him that wish. He was finally old enough to get his first dose of the COVID-19 vaccine. She gave me the dose and we waited 15 minutes after to see if I had any reaction. Then she gave me my vaccine card. Su padre murió el año pasado, a principios de la pandemia, cuando todavía no había vacuna, a la muy corta, temprana edad de 45 años. Era un policía, dejó huérfanos de padre a 3 hijos, incluyendo al niño que acabamos de ver. What came after was a painful side effect of longing.
That piece of paper, a reminder of just how cruel the virus could be. Last year, COVID-19 took his father's life, police officer Charles Rob Roberts. I think it was April 21st. He collapsed, and then on May 11th, we let him go. Officer Roberts was just 45 years old. His wife says he was healthy when he was taken down by COVID. He took the virus very seriously, but because other people all didn't, and there wasn't vaccinations then, and there wasn't great testing, he never had the opportunity to get the vaccine. No se vacunó porque no había vacuna disponible entonces, se enfermó y murió, y entonces ahora su viuda quedó a cargo de los 3 niños. Alice Roberts, an elementary school teacher, was left with 3 children to raise on her own. Throughout this whole experience, we've felt that if we can turn a really sad, horrible moment in our lives into something that can help people, we want to do that. We see the only way out of this pandemic is to get as many people vaccinated as possible. A birthday wish, and now the public learning this family's story, they hope will help save lives. El niño está contento, lo han vacunado y su madre dice, hay que vacunarse. Todo el que pueda debe vacunarse y añade, no somos actores pagados. By seeing us, hopefully it personalizes it for people and it's a real thing and it really happened to us. We're not paid actors, it really happened. And it can happen to anyone. I hope that people just learn that it's very hard to go through, and I hope no one else, well, I know some people are going to experience, but I hope a lot of people don't experience this. Cambiando de tema, el presidente Biden ha hablado por fin telefónicamente con el presidente francés Macron. Macron estaba profundamente disgustado con Biden. Su canciller, Jean-Yves Le Drian, había dicho que Francia se había sentido traicionada por Biden, que Biden les había clavado un puñal por la espalda, negociando secretamente un acuerdo militar estratégico con Australia para dotar a ese país de submarinos nucleares y de ese modo protegerlo de los afanes expansionistas imperialistas chinos. Macron habló por teléfono con Biden y aceptó las disculpas de Biden y ordenó que su embajador en Washington regresara a la posta diplomática de la cual lo había retirado intempestivamente. Following last week's sudden and stunning rift over a global arms deal, France and the U.S. are working to restore normal relations. The office of French President Emmanuel Macron said on Wednesday he would send his ambassador back to Washington after a phone call with U.S. President Joe Biden. Hey, Boris. Well, good morning from Australia. The French cried foul last week after news broke that the U.S. and U.K. had secretly negotiated a deal to sell nuclear submarines to Australia. As a result, Australia nixed a $40 billion deal to buy warships from France. In dramatic fashion, Macron recalled his envoys from Washington and Canberra. The episode marked a rare diplomatic rebuke between close military allies. Por lo visto, a los franceses lo que les ha dolido es que Biden no les informara a tiempo de que estaba negociando con Australia para esto de los submarinos nucleares, ¿no? El primer ministro británico, Johnson, que fue parte de esa negociación secreta, y que selló el acuerdo tripartito entre Sydney, Washington y Londres, sin aludir a Macron, dice, denos un respiro, no es para tanto. Not all saw the French outcry as proportionate. On Wednesday, UK Prime Minister Boris Johnson told his French counterparts, in French, to, quote, get a grip and give me a break. I just think it's time for some of our dearest friends around the world to, prendre un grip about all this, and donnez-moi un break, because this is fundamentally a great step forward for global security. La secretaria de prensa de Biden, la señora Psaki, reconoció que el presidente de Estados Unidos, en su charla telefónica con Macron, admitió que debió hablar con él y avisarle y mantenerlo al tanto de las negociaciones con Australia. Es decir, que en cierto modo se disculpó ante Macron. Is calling on the French to get a grip helpful at this point?
Well, I can only speak for our relationship with the French and our relationship with the United Kingdom. And I will say that the president during this call, as we said in the readout, acknowledged that there could be there could have been more discussion in advance of the announcement. And that was an important message for him to convey during that conversation. So I can't speak to the comments and whether they're constructive or not. La señora Psaki, de quien me declaro fan, admirador, y que habla muchísimo mejor que el presidente Biden y que la vicepresidenta Harris, dijo también que la conversación entre Biden y Macron fue amigable. Of the tone of the call, it was friendly. It was one where we're hopeful, and the president is hopeful. This is a step in returning to normal in a long, important, abiding relationship that the United States has with France. It was about 30 minutes long. As we noted in the readout, and as you said, it was extensive, but during the conversation, the president reaffirmed the strategic importance of French and European engagement, I should say, in the Indo-Pacific region, something that we look forward to continuing to work with them on. And as we said in the readout, the French ambassador will return to Washington next week, and he will then start intensive work with U.S. officials. So that will be part of the ongoing next steps that we go from here. And as we also noted, they will meet in Europe at the end of October. Una pausa, será breve y regresamos enseguida con la crisis migratoria en la frontera sur. Miles de haitianos soñando con entrar a Estados Unidos, pocos lo han conseguido, la mayor parte de ellos están siendo deportados. Un número no menor se va a quedar en México, sospecho. Pero no solo son haitianos, también son cubanos, venezolanos, nicaragüenses y hasta ecuatorianos. Ya regresamos. De pronto, bienvenidos de vuelta al programa. Los críticos de Biden dicen, pero bueno, Biden se parece a Trump o es aún peor porque está deportando a haitianos con una premura y una ferocidad dignas de mejor causa. Ni Trump había deportado a tantos refugiados. Entonces, los propios lugartenientes de Biden están furiosos con él y le están renunciando. Por ejemplo, su enviado especial en Haití, Puerto Príncipe, el señor Fute, ha dicho que él no puede representar más a Biden porque el trato a los haitianos es inhumano. El enviado especial de Estados Unidos en Haití dimitió el jueves. En su carta de renuncia a 2 meses de su nombramiento, Daniel Foote denunció las deportaciones del gobierno de Joe Biden de miles de haitianos que cruzan la frontera desde México, una decisión que calificó de inhumana y contraproducente. En el texto dirigido al secretario de Estado Antony Blinken, Foote describió a Haití como un lugar en el que los diplomáticos estadounidenses están confinados en instalaciones de seguridad debido a los peligros que representan las bandas armadas que controlan la vida diaria. Y agregó que sumida en la pobreza y rehén del terror, la población haitiana simplemente no puede soportar el flujo forzado de miles de migrantes que regresan y que carecen de comida, refugio y dinero sin provocar una nueva e inevitable tragedia humana. Es difícil entender a Biden, ¿no? Porque por un lado es blandito con los talibanes en Afganistán y por otro lado se pone bravo con los haitianos. ¿Eh? Y entonces uno dice, pero ¿Biden es el abuelito querendón o es Trump parte 2, que deporta a medio mundo? Y luego, los pobres haitianos son una pelota ahora. Se la van pateando entre Estados Unidos, México y Guatemala, porque ahora López Obrador ha decidido tenerlos en Tapachula, al sur, casi en la frontera con Guatemala. Entonces Estados Unidos le dice a México, tú ocúpate, que se queden en México, acá no entran. Y México le dice a Guatemala, ¿sabes qué? Mejor que se queden allá, en tu país, porque acá no van a entrar. Y los pobres haitianos los patean de un lado para otro. El gobierno estadounidense empezó la semana pasada a embarcar en aviones a ciudadanos de Haití que entraron a Estados Unidos desde México para llevarlos de regreso a su país. Los haitianos forman parte de una ola de miles de migrantes agolpados desde hace varias semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula y Ciudad Acuña. Hasta allí llegaron principalmente desde Brasil y Chile, a donde habían emigrado tras el terremoto de 2010 que dejó unos 200.000 muertos en Haití. Entiéndase que vienen no de Haití, ya no vivían en Haití hace muchos años, vienen de Chile, caminando. ¿Tienen una idea de cuánto es eso caminando? Deben ser 100 días caminando y me quedo corto.
Solo caminar de Panamá a la frontera sur de Estados Unidos son 40, 50 días. 40 o 50 días andando bajo el sol, sin comida, sin bebida, para que luego te deporten a Haití, donde ya no vivían, se hubieran quedado en Chile, o en Colombia, o en Panamá. Luego han recorrido el mundo estas imágenes dantescas de policías de Estados Unidos a caballo dando latigazos a los haitianos que acababan de cruzar el río y echándolos de vuelta al río, cosa que ni Trump se habría atrevido a ordenar. Y resulta que bajo el abuelito Biden ocurren estas cosas. Las críticas contra la administración Biden crecen al mantener las medidas disuasorias introducidas por Donald Trump. En los últimos días se suceden imágenes que dan la vuelta al mundo. La policía de fronteras golpeó latigazos en la espalda a migrantes que trataban de cruzar a Estados Unidos. 14.000 personas llegaron a acumularse bajo el puente que conecta Estados Unidos y México. De estas, 1.400 ya han sido deportadas y más de 3.000 han sido detenidas. Otros han huido del improvisado campamento con miedo a ser expulsados después de un largo viaje. La situación de persecución se replica en México con redadas nocturnas. Yo digo, está enfermo, tengo que verle al médico. Y me medican yo solo y lo llevan los demás. Es terrible, ¿no? Y la suerte de los haitianos no es mejor en Colombia ni en Panamá, donde hay también decenas de miles. La crisis migratoria está teniendo consecuencias en otros países. En Colombia, alrededor de 19.000 migrantes siguen varados a la espera de cruzar a Panamá. Haití vive una profunda crisis. Miles de personas salieron a países como Brasil y Chile en 2010 tras un terremoto que dejó 300.000 muertos. Muchos ahora quieren cruzar a Estados Unidos después de la crisis generada por el COVID-19. A ellos se les suman otros que vienen del propio Haití, huyendo del último terremoto de agosto y de la violencia sistémica que vive el país. Pero es que no huyen de un terremoto, ¿no? O sea, si hay un terremoto en México, ¿los mexicanos se van a vivir a Haití? No. Es decir, que los haitianos se van de la isla de la Española, antes se iban a República Dominicana, ¿verdad? Que comparte la isla con Haití. Pero se van porque quieren un mejor futuro, ¿no? No son en rigor refugiados políticos, no huyen de una dictadura, de carcelería, de tortura. Son refugiados económicos, huyen de la miseria. Y ya se habían afincado en países sudamericanos no tan pobres como Chile o Brasil, pero la pandemia se ensañó con ellos, ¿no? Ahora la policía mexicana los persigue también en Ciudad Acuña, México, donde hay millares de haitianos, pero también de cubanos, venezolanos y nicaragüenses, confundidos entre la multitud, hacinados, apretujados entre todos ellos. La llegada de un centenar de policías a las cercanías de un campamento de migrantes haitianos en Ciudad Acuña causó tensión en la frontera de México y Estados Unidos. El operativo, con unas 50 patrullas, fue desplegado el jueves luego de que el Instituto Nacional de Migración anunciara que los extranjeros deben retornar a los lugares donde iniciaron sus solicitudes de refugio en México. Que el gobierno de México proporcionará la transportación aérea y terrestre que permita a las personas migrantes poder regresar a los estados donde salieron para continuar con su proceso o bien. Y además se les apoya con un retorno seguro a su país de origen. ¿Su país de origen cuál es? ¿Haití porque nacieron ahí? ¿Son originarios de Haití? ¿O su país de origen quiere decir donde se originó la peregrinación? Colombia, Chile, Brasil, Panamá. Yo lo que creo es que Estados Unidos, a los que ya están aquí en Del Río, Texas, si los va a deportar, debería darles un dinero, no $100 a cada uno, no sé, $1.000 a cada uno. Y luego tener la delicadeza de preguntarles, ¿a dónde quieren que los deportemos? Porque si ellos dicen queremos volver a Chile, pues no los manden a Puerto Príncipe, ¿no? Que me parece a mí que es llover sobre mojado. Luego lo que está ocurriendo es que muchos haitianos, espero que López Obrador y que su canciller Ebrard, que van haciendo política exterior como buenos muchachos, aliados de las dictaduras de Cuba y de Venezuela, a ver pues si demuestran buen corazón con los haitianos y les dan papeles en México. Esta medida obliga a muchos a regresar a la ciudad de Tapachula, en la frontera sur con Guatemala, colapsada por decenas de miles de centroamericanos y haitianos que solicitan refugio a México. Ese estatus les permite permanecer legalmente en el país y no ser deportados a la espera de poder cruzar a Estados Unidos.
Pero muchas personas que llevaban meses esperando la respuesta a su solicitud en Tapachula decidieron continuar su marcha hacia Ciudad Acuña, donde cientos acampan en un parque o bajo un puente fronterizo. La AFP constató que en la ribera del río aún se permite el cruce de haitianos. Washington comenzó a deportar la semana pasada vía aérea a cientos de haitianos que habían ingresado desde México. Todo esto es, por supuesto, peor, mucho peor de lo que pasaba en tiempos de Trump. En parte porque al menos Trump tenía una política migratoria, ¿no? Era brutal, era xenofóbica, pero tenía una política. No pasa nadie. Incluso si vienen con niños, no pasa nadie. Lo de Biden es una política errática, contradictoria, ambigua. Dice, vengan, caben todos, van a ser bienvenidos, luego vienen todos y los deporta. Entonces a Biden es más difícil de entender, ¿no? Muchos refugiados haitianos en la Ciudad de México, en la capital, ya están considerando quedarse ahí y piden ayuda. Cientos de haitianos hacen cola frente a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados en Ciudad de México. Aunque la mayoría quería ingresar a Estados Unidos, tras conocer la situación en la frontera, ahora prefieren probar suerte en México. Mi pensamiento es buscar una vida mejor, donde que yo lo encuentre. Ahí yo voy a estar, porque estamos buscando, no de que por Estados Unidos, no. Si yo lo encontré acá, yo me quedaré acá y trabajar, porque yo estoy maestro de construcción, yo trabajo en albañilería. Si yo encuentro trabajo, me quedo trabajando con mi familia. Pues ojalá encuentre trabajo ahí en México, ¿verdad? Y no se arriesgue a entrar aquí, a las bravas, a ser detenido y a ser deportado a Haití, que es mucho peor. Insisto, y creo que ya lo he dicho más de una vez, ¿no? No vienen de Haití, vienen de Sudamérica. Una gran parte de los haitianos no llegaron aquí directamente desde su país. Muchos intentaron establecerse previamente en Sudamérica, pero las dificultades para encontrar trabajo en medio de la pandemia los obligó a emigrar nuevamente. Ahora quieren trabajar en México y para eso necesitan regularizar su situación. Nosotros los haitianos, nosotros se piden al gobierno que se apoyamos a nosotros, que dan papeles, porque algunos de nosotros, si encuentran papeles, puede empezar a trabajar, puede ganar plata, puede ganar una vida mejor, pero como ellos no tienen ni papeles, no nada, ellos querían viajar a la frontera de Texas. Bueno, entonces que López Obrador en México les dé papeles, un permiso de trabajo temporal de 1 año o de 2 a los haitianos y que resuelva el problema. La secretaria de prensa de Biden, la señora Psaki, tan encantadora, fue preguntada al respecto y le preguntaron, ¿y por qué Biden no dice ni una sola palabra sobre la crisis migratoria haitiana? ¿Dónde está el presidente? The president has often used his bully pulpit during the most important times in his administration. Why is he not using that bully pulpit to speak out forcefully himself on the treatment of patients? I would say, Yamiche, certainly I've represented to you all his point of view. His point of view is also reflected in the actions that have been taken through the administration, including the investigation, including the change in policy. The Secretary of Homeland Security oversees these efforts and has been quite outspoken and quite visible on what steps we should take moving forward. And he certainly may still speak to it. Obviously, there's a lot of events happening here, including the UN General Assembly, COVID, and others, and I wouldn't rule that out. A mí me parece que Biden habla cuando debe callar y calla cuando debe hablar. Debería ir a la frontera, debería reunirse con los haitianos y con los líderes tejanos, con la policía y delinear una política clara y explicar si los va a deportar a todos, por qué los está deportando. Pero no dice una palabra y por eso en la rueda de prensa con la secretaria Psaki le dicen, pero el presidente no está callado, no se pronuncia al respecto. Respectfully, I just have a couple more questions. Everyone else got questions in. Respectfully, I understand that you are the spokesperson for the president. These are images that are traumatizing Haitian Americans that he promised to treat respectfully and with humanity. Why isn't the president telling people himself these images that people say look like slavery are wrong? Me as president, I as president, condemn them. How is he not doing that? Why is he not doing that? What are people supposed to take away from the fact that he's not at the bully pulpit himself talking about these images?
Y luego la secretaria de prensa Psaki habla por Biden, pero no, es Biden el que tiene que hablar por sí mismo. Y ella dice, no, el presidente está horrorizado por las imágenes de la policía a caballo dando latigazos en la espalda a haitianos recién salidos de un río. Pero no es lo mismo que lo diga su secretaria que lo diga él, el propio presidente. El silencio del presidente socava de nuevo su credibilidad, ya bastante mellada, Yamiche, I think people should take away that his actions make clear how horrible and horrific he thinks these images are, including an investigation, including a change of policy, including conveying clearly that this is not acceptable and he's not going to stand for this in the Biden-Harris administration. Our actions make that absolutely crystal clear, as have our engagements with a range of voices, a range of concerned advocates, members of Congress, and others who we want to communicate with, not just about our horror, but also about what our immigration policy is moving forward. Los adversarios de Biden, que desde luego se multiplican, han recordado una frase muy desafortunada, casi trágica, que pronunció Biden cuando era senador respecto de Haití. Biden dijo algo así como, bueno, si se hunde la isla de Haití en el océano, no pasa nada, nadie se da cuenta. If some of us are right on Bosnia, that this ethnic cleansing has the potential to rear its ugly head in Ukraine and in Belarus and in the former Soviet Union, where they have major arsenals of nuclear weapons, where they have long histories of national wars, where ethnicity dominates, that is a phenomenal potential consequence of the United States. If Haiti, a god-awful thing to say, if Haiti just quietly sunk into the Caribbean or rose up 300 feet, it wouldn't matter a whole lot in terms of our interest. Increíble que dijera eso, ¿no? Increíble. Si Haití se hunde silenciosamente en el océano, no le importaría demasiado al mundo. Es increíble. Biden tiene una larga trayectoria de dispararse en los pies cuando habla, ¿no? Y este es solo un mínimo ejemplo de aquel historial, un tanto nefasto. Pero el problema que tiene Biden ahora es que lo critican sus propios lugartenientes y colaboradores, gente de su propio partido, del Partido Demócrata, como la representante por California afroamericana Maxine Waters. Ella está indignada, dice que el trato a los haitianos es cruel, es abusivo, que cómo es posible que un policía a caballo azote a un haitiano. I'm pissed. I'm unhappy, and I'm not just unhappy with the cowboys who were running down Haitians and using their reins to whip them. I'm happy with the administration. We are following the Trump policy. He is the one that does not follow the Constitution and would not allow those seeking refuge to be able to petition to get into the country. What the hell are we doing here? ¿Qué diablos estamos haciendo aquí? Pregunta. Y ella es del Partido Demócrata, del partido de Biden. Y es que nadie dentro de ese partido, no digamos ya entre los republicanos, entiende a Biden. Nadie lo entiende. Es una contradicción andante. Es blandito con los talibanes y ahora es severísimo con los haitianos, los deporta a todos. Bueno, entonces, esta representante demócrata por California dice, las imágenes que he visto son tan atroces que recuerdan a los peores años de la esclavitud. Quizá exagera un poco, ¿no? Pero es evidente que está profundamente lastimada. What we witness takes us back hundreds of years. What we witnessed was worse than what we witnessed in slavery. Cowboys with their reins again whipping black people, Haitians, into the water where they're scrambling and falling down when all they're trying to do is escape from violence in their country. Yes, it is unfortunate that it is the poorest country in this hemisphere. It is unfortunate that they have no stable government right now. It is unfortunate that they've had to live through earthquakes. Tiene un punto la señora representante por California, Maxine Waters, ¿eh? Porque es que no hemos visto imágenes de la policía tejana montada a caballo azotando a salvadoreños o a hondureños, ¿no? No, yo no las he visto. Pero sí azotan a los haitianos. Haitianos que acaban de salir de un río más o menos caudaloso. Los arrojan de vuelta al río
muchos de ellos vienen con niños o son madres con sus bebés en brazos. No los pueden azotar así, ¿no? Es verdaderamente chocante. Y no es Trump el que ordena eso, es Biden. O el gobernador republicano de Texas, pero Biden mira todo esto silbando como si la cosa no fuera con él. Y entonces la señora Waters dice, yo conozco Haití, yo he ido a Haití, he trabajado 30 años con Haití, hay que ayudarlo. ¿Dónde está Biden? ¿Por qué no va a Puerto Príncipe y hace algo? I've been working with Haitians for 30 years. I've been working through 2 coups d'etats. I went to the Central African Republic and I brought back Aristide after he was exiled into the Central African Republic. They have always been between Canada and France and the United States treated worse than anybody else. And so, yes, we are here and we're organized and we're saying to the president and everybody else, you got to stop this madness. Tiene que detener esta locura. Otro representante, congresista por California, pero este es republicano, no es del partido de Biden, el odioso señor Kevin McCarthy, dice que Biden es un presidente que está en constante crisis. We aren't even to a year in this presidency, and President Biden has put this country in a constant state of crisis, day after day. We cannot and will not forget President Biden abandoning Americans through his disastrous withdrawal from Afghanistan. It's not just Americans that he abandoned. As we sat with the countries of United Kingdom and Australia yesterday, they too have their own citizens abandoned in Afghanistan based upon the decision by this presidency. Este señor a mí no me cae bien, pero tiene un punto, ¿no? Es decir, en muy corto tiempo Biden ha cometido el desastre de la rendición deshonrosa en Afganistán sin avisar a nuestros aliados europeos, el fiasco en las relaciones con Francia, humillando a Macron, el canciller francés diciendo que Biden les clavó un puñal en la espalda porque no les avisó a tiempo de que estaba negociando secretamente con los australianos para submarinos nucleares. Y ahora el desastre migratorio con los haitianos, a los que deja pasar a la frontera y una vez que están sentados bajo un puente en Texas, los deporta no a los países donde vivían, sino a Haití. Entonces son muchos desastres en muy poco tiempo, ¿no? Una pausa y regresamos enseguida. Bueno, esto es trágico porque ya saben ustedes que la policía encontró los restos, el cadáver de la chica, ¿no? De Gabby Petito, que se había ido a pasear por todo Estados Unidos a visitar los parques naturales con su novio. Se sospecha que el novio, Brian, la mató. Al novio no lo encuentran. No se sabe si se ha quitado la vida. Está, se supone, en una reserva silvestre aquí en la Florida. Pero no se sabe nada de él. Lo están buscando. The search for the fiancé of slain travel blogger Gabby Petito entered a 6th day on Thursday, as the mystery deepened around a case that has engrossed Americans. A team of divers joined police and FBI agents using boats and helicopters, looking for 23-year-old Brian Laundrie in the alligator-infested Carlton Reserve in Florida on Thursday morning, according to a spokesman. As of Wednesday night, the spokesman said they had, quote, nothing to show for their efforts. Si él la mató, como se sospecha, espero que los cocodrilos se lo coman despacito. Authorities have not yet given reason why they believe Laundrie, a person of interest in the death of Petito, may still be somewhere inside the more than 24,000-acre wilderness preserve near his home in North Port, Florida, more than a week after he told family members he was headed there to hike alone. Meanwhile, Petito's body was discovered on Sunday in a remote corner of the Bridger-Teton National Forest in western Wyoming. In identifying her remains, Teton County medical examiners ruled Petito's death a homicide, but did not make the cause of her death public. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou pronunció un discurso vibrante, corajudo, admirable en Naciones Unidas. Por otro lado, señoras y señores, no podemos pasar por este foro sin hablar, sin referirnos a la violación de los derechos humanos. Violación de derechos humanos por parte de gobiernos que integran esta organización. Y queda claro que somos respetuosos
del principio de no intervención. Pero sabrán ustedes o entenderán que no podemos ser omisos en denunciar estas violaciones. Lacalle, sin mencionar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, aludió a los países donde los autócratas temen a sus pueblos y temen a la libertad. Utilización defectuosa del poder va en detrimento de las libertades. Gobiernos autoritarios que le temen a sus pueblos y le temen a la libertad y terminan empobreciendo a su gente por varias generaciones. Por último, y ha sido mencionado acá por varios jefes de Estado, la libertad del futuro, la salud del planeta. Hemos participado de declaraciones, conferencias, hemos asumido compromisos. Es momento de llevarlos a la práctica. Y este también ha sido un reclamo que se ha hecho de este atril. Y respetos al presidente Lacalle. Entre tanto, el dictador cubano Díaz-Canel, que tiene la piel traslúcida, es decir, es transparente en su sevicia, es transparente en su abyección, es transparente en su maldad. Díaz-Canel pronunció un esperpéntico discurso condenando la intolerancia del racismo, cuando la repugnante dictadura que él preside es intolerante no racialmente, sino política, ideológica, humanamente, con todo individuo que se atreva a desear ser libre. ¿No es esa una intolerancia aún peor que la del racismo? El mundo debe observar avergonzado el pobre alcance de acuerdos universales que un día fueron la esperanza de los excluidos y los desposeídos. A 20 años de la adopción de la Declaración y Programa de Acción de Durban, los objetivos trazados en esos documentos para la lucha contra todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia no se han alcanzado. Subsiste el racismo estructural. Prolifera a niveles preocupantes, incluido en las redes sociales y otras plataformas de comunicación, el discurso de odio, la intolerancia, la xenofobia y la discriminación. Este dictador robótico, parece un autómata, habla de la discriminación racial, ¿no? De la intolerancia que anida en el racismo. Por lo tanto, se jacta de que en Cuba no hay discriminación racial, no hay racismo. Yo no lo sé, tengo mis dudas, ¿eh? Nunca fui a Cuba, ni iré mientras sea, por supuesto, una tiranía. Ahora bien, ¿cómo puede Díaz-Canel condenar la discriminación racial en el mundo cuando en Cuba hay una discriminación que es todavía peor, que es la discriminación política e ideológica a las personas que desean ser libres? ¿De qué me sirve a mí vivir en una isla que no me discrimina si soy negro o no me discrimina si soy gay, pero me discrimina si soy un demócrata y si quiero ser libre? ¿De qué me sirve a mí que no haya discriminación racial cuando hay una discriminación mucho peor, que es la política, la humana, la que violenta los derechos humanos y conculca las libertades individuales? De eso, claro, no habla el robótico Díaz-Canel. Países capitalistas desarrollados intentan con demagógicos discursos desviar la atención sobre su responsabilidad histórica en la intronización y persistencia de estos flagelos y su deuda con los pueblos víctimas de la esclavitud a la que fueron sometidos. Falta voluntad política de esos mismos países para hacer realidad las promesas de la Declaración y el Programa de Acción de Durban. La crisis multidimensional generada por la pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades estructurales y la exclusión propias del injusto orden económico prevaleciente que somete al pobre, al afrodescendiente o al migrante a todo tipo de discriminación. Qué sujeto tan inhumano, tan deshumanizado, ¿no? Habla y parece un robot, ni él se cree lo que está diciendo. Ya regresamos.
Bueno, esta ha sido una gran noticia en España, porque el líder independentista catalán Carles Puigdemont, nos parecemos tanto, parecemos hermanos gemelos, que estaba refugiado en Bélgica, cometió la imprudencia de viajar a Cerdeña, Italia. Allí lo ha detenido la policía italiana, va a pasar la noche en una estación policial. Mañana la justicia italiana decide si lo deja en libertad o si lo extradita a España. Puigdemont detenido en Cerdeña por la orden de busca y captura del Tribunal Supremo. Según han confirmado, Puigdemont ha sido detenido en Cerdeña por las autoridades italianas por la orden de busca y captura emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del proceso. Tras la sentencia, emitió una nueva orden europea de detención y entrega contra el expresidente catalán por sedición y malversación. El político catalán lleva prófugo de la justicia española desde otoño de 2017. Las autoridades italianas han informado a las españolas una vez producida la detención. Parezco su hermano menor o mayor, sin duda. En Australia alguien pidió un café y un dron estaba llevándole el café, pero un pájaro quiso derribar al dron o tomarse el café. ¿Quién pide un café llevado por un dron? Son cosas que yo ya no entiendo, ¿no? Una temeraria señora casi fue arrollada por un tren. Ya regresamos. Para terminar, quiero agradecer muy calurosamente a quienes nos ven en Estados Unidos y Puerto Rico por Mega TV, en Costa Rica por el Canal 8 Multimedios, en Panamá por RPC. Nos va muy bien en esos dos países centroamericanos tan queridos, tengo que ir a visitarlos pronto. En Colombia por Cosmovisión, en Perú por Willax, en Chile por Vía X, el canal de mi amigo Luis Venegas, y en Argentina los fines de semana por Net TV, el canal de mi amigo Jorge Pontevecchia. Gracias a todos. Seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.